¿Alguna vez te has sentido cansado de intentar una y otra vez técnicas de la ley de atracción, afirmaciones, visualizaciones, y aún así parece que nada cambia? Esa sensación de estar luchando contra un muro invisible, donde la vida sigue igual, los sueños escapan entre los dedos y la esperanza se va apagando poco a poco. Imagina a un hombre. Durante años, buscó respuestas en libros, conferencias, cursos y videos. Anotaba frases, repetía decretos, hacía tableros de visión. Y aunque a veces parecía avanzar, siempre volvía a lo mismo: frustración, dudas, un vacío interno. Llegó un momento en el que se miró al espejo y pensó: ¿de qué sirve tanto esfuerzo si no logro resultados reales? Quizá tú también has sentido algo parecido. Ese cansancio de probar 1000 caminos y no encontrar el que realmente transforma tu vida. Pero lo curioso es que, justo cuando estaba a punto de rendirse, algo inesperado apareció en su camino, una palabra que nunca había escuchado antes: el doble cuántico. En ese instante no entendió nada. ¿Qué era eso? ¿Una teoría científica? ¿Un invento más del mundo espiritual? Pero había algo en esa idea que le generaba intriga, como si fuera la pieza perdida de un rompecabezas que llevaba años armando. Y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención, porque lo que este hombre descubrió, y lo que hoy vas a descubrir tú también, puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida, tus decisiones y tu futuro. Dicen que todos tenemos un otro yo, un desdoblamiento que vive en otra dimensión del tiempo. Ese otro tú conoce caminos, posibilidades y soluciones que tu mente consciente aún no puede ver. ¿Te imaginas lo que significaría tener acceso a esa guía? ¿Poder recibir respuestas claras en medio de la incertidumbre? El hombre de nuestra historia decidió, casi como un último acto de fe, entregarse a esta práctica. Se dijo a sí mismo: lo voy a intentar hasta que funcione. Y lo que pasó después fue sorprendente. Pero antes de contarte los detalles, necesitamos comprender de dónde viene esta idea, quién la propuso y por qué no es solo fantasía o misticismo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que conecta ciencia y espiritualidad, lógica y misterio: la teoría del desdoblamiento del tiempo, creada por un físico francés que cambió la manera en que muchos ven la realidad. Y mientras escuchas, quiero que mantengas una pregunta en tu mente. ¿Y si ya existe una versión de mí que tiene la vida que siempre he soñado? ¿Qué pasaría si pudiera conectar con esa versión ahora mismo? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo vas a conocer la explicación de esta teoría, sino que también descubrirás cómo aplicarla en tu vida diaria para que dejes de sentirte bloqueado y comiences a ver cambios reales. Porque si ese hombre cansado, frustrado y a punto de rendirse pudo encontrar una nueva puerta, tal vez hoy también sea tu momento de cruzarla. Bienvenido a tu encuentro con el doble cuántico. Para comprender lo que significa el doble cuántico, debemos viajar por un momento al mundo de la física. Y aquí aparece un nombre clave: Jean-Pierre Garnier Mallet, un físico francés que a finales del siglo XX presentó una teoría fascinante, conocida como la teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿De qué se trata? Garnier Mallet propuso que el tiempo no es lineal como solemos imaginarlo, sino que se desdobla en múltiples dimensiones. En pocas palabras, existirían diferentes versiones de nosotros mismos, viviendo realidades alternativas en distintos planos temporales. Es como si tú no fueras solo tú, aquí y ahora. Según esta teoría, existe otro tú que experimenta lo que aún no has vivido y que puede regresar esa información al presente. Y aquí surge la idea poderosa: ese doble cuántico tendría la capacidad de guiarte hacia las mejores decisiones, porque ya recorrió posibles futuros. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si cada decisión que tomas abre miles de caminos posibles? Algunos llevan al éxito, otros al fracaso, algunos a la alegría, otros al sufrimiento. Y mientras tú te debates en la duda,
Tu doble ya exploró esas rutas. Él sabe qué conviene y qué no. La pregunta es, ¿cómo acceder a esa información? Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿esto es ciencia real o es solo una metáfora? Y aquí está lo interesante. Garnier Mallet no presentó su teoría como algo místico, sino como un modelo científico para explicar fenómenos que la física clásica no podía responder. Según él, el tiempo se divide en infinitas fracciones, y en esos microinstantes es posible el intercambio de información entre tú y tu doble. Si todo esto suena complejo, piensa en lo siguiente. ¿Alguna vez has tenido una corazonada tan fuerte que parecía imposible ignorarla? ¿O un sueño tan vívido que luego, al vivir una situación real, sentiste un déjà vu? De acuerdo con esta teoría, esas experiencias no son casualidad. Podrían ser huellas de la comunicación con tu doble cuántico. Lo más curioso es que Garnier Mallet afirmaba que el acceso a tu doble se da de manera natural, especialmente durante el sueño. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente se conecta con dimensiones de tiempo más sutiles, y ahí se produce el intercambio de información. Por eso muchas personas dicen, voy a consultarlo con la almohada. Esa frase popular, según esta visión, esconde una verdad más profunda de lo que imaginamos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, para tu vida cotidiana? Si realmente existe esa otra parte de ti, ese doble que conoce caminos, errores y aciertos, entonces no estás tan perdido como a veces piensas. No estás a la deriva en un universo caótico. Tienes dentro de ti una brújula, un consejero silencioso que puede mostrarte el camino. Pero cuidado, Garnier Mallet insistía en algo muy importante. La comunicación con el doble no es un juego de magia instantánea. No se trata de pedir un coche nuevo o una casa de lujo y esperar que aparezca como por arte de magia. Se trata de alinear tus decisiones, tu intención y tu confianza con la información que recibes en sueños, intuiciones y señales. En otras palabras, el doble te muestra, pero eres tú quien camina. Y aquí volvemos al hombre de nuestra historia. Cuando escuchó por primera vez sobre Garnier Mallet y esta teoría, pensó que era demasiado extraño. ¿Cómo que existe otro yo que ya vivió mis futuros? Pero algo en su interior le decía que debía probar. Y lo que comenzó como curiosidad, terminó convirtiéndose en una práctica que cambiaría su vida. Pero espera, antes de adelantarnos a lo que ocurrió con él, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué pasaría si esta noche, mientras duermes, tu doble cuántico te mostrara una solución clara a ese problema que tanto te preocupa? ¿Te atreverías a escucharlo? Mantén esa idea en tu mente, porque en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo se manifiesta esta conexión y qué señales debes aprender a reconocer. Porque tal vez la respuesta que buscas no está afuera, sino en ti mismo, en ese otro tú que te acompaña en silencio. Hasta ahora hemos visto la base científica que propone Jean-Pierre Garnier Mallet, pero lo fascinante es cómo esta teoría conecta con algo que muchos ya hemos sentido en la vida cotidiana: intuiciones, sueños, corazonadas, momentos de claridad que parecen venir de otra parte. Piensa en esas ocasiones en que estabas a punto de tomar una decisión y de pronto, una voz interna, silenciosa pero firme, te dijo, no lo hagas o este es el camino correcto. Esa sensación casi mágica, que a veces ignoramos y luego lamentamos, podría ser el eco de tu doble cuántico guiándote. No se trata de superstición. Garnier Mallet explicaba que nuestro doble ya ha transitado futuros posibles, y lo que nos llega como intuición es una especie de mensaje adelantado. Por eso, cuando prestas atención a tu interior, no estás soñando ni inventando. Podrías estar recibiendo información de otro plano temporal. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad? Muchísimo. Porque, aunque la teoría nace desde la física, toca fibras profundas de la experiencia humana. Las antiguas tradiciones ya hablaban de un otro yo o de un espíritu guía.
En los sueños de los pueblos indígenas, en los textos sagrados, en las prácticas de meditación, siempre encontramos la idea de que no somos solo lo que vemos en el espejo. Lo interesante es que la teoría del desdoblamiento no contradice esa visión espiritual, al contrario, le da un marco científico. Podemos verlo así: la espiritualidad nos invita a confiar en la intuición, la física del desdoblamiento nos explica por qué esa intuición puede tener una base real. Y aquí entramos en algo que quizá ya has vivido, el famoso déjà vu. Ese instante en que sientes que ya estuviste en un lugar, que ya escuchaste esas palabras, que ya viviste esa escena. La mayoría lo descarta como un fallo de la memoria, pero ¿y si fuera la huella de que tu doble ya recorrió ese momento antes que tú? Ahora, no todos son experiencias fugaces. También existen prácticas para fortalecer esta conexión. Por ejemplo, Garnier Mallet sugería algo muy sencillo: antes de dormir, formular una pregunta clara a tu doble. No hace falta ritual complicado, solo una intención profunda. Escribir en un papel aquello que te preocupa, pedir orientación y confiar en que, durante el sueño, recibirás la respuesta. Al despertar, quizá no escuches una voz del cielo, pero notarás una sensación distinta, una idea que surge de la nada, una claridad repentina, un impulso de actuar de otra manera. Ese es tu doble respondiendo. Lo más importante es aprender a reconocer las señales. Porque tu doble no grita ni aparece frente a ti con luces brillantes. Se manifiesta en lo sutil. En un sueño que parece insignificante pero te deja una emoción fuerte. En una coincidencia inesperada durante el día. En un pensamiento que aparece justo en el momento indicado. El hombre de nuestra historia, cansado de todo lo demás, comenzó a aplicar esta práctica de escribir antes de dormir. Al principio dudaba, pero decidió confiar. Y poco a poco empezó a notar que, en lugar de despertarse con ansiedad, se levantaba con una calma extraña, como si alguien le hubiera mostrado un camino más sencillo. ¿Has sentido alguna vez algo parecido? Esa paz inexplicable que llega de repente, incluso cuando los problemas siguen ahí. Eso podría ser la confirmación de que tu doble está trabajando contigo. Pero atención, aquí es donde entra el verdadero reto. La mayoría de las personas recibe señales, intuiciones y corazonadas, pero no las sigue. Prefieren escuchar el ruido externo en vez de la voz interna. Y entonces se preguntan, ¿por qué nada cambia en mi vida? La respuesta puede estar en esto: no es que tu doble no te guíe, es que tú no confías en lo que ya estás recibiendo. Por eso este tema es tan poderoso, porque te devuelve la responsabilidad. El doble cuántico no hace milagros por ti. Te muestra el camino, pero eres tú quien debe tener el valor de caminarlo. En el próximo bloque, vamos a ver cómo llevar todo esto a la práctica diaria. Técnicas simples, ejercicios y actitudes que puedes aplicar hoy mismo para empezar a recibir y confiar en la guía de tu doble cuántico. Porque si ya tienes dentro de ti a ese consejero silencioso, ¿no crees que es hora de escucharlo de verdad? Hasta ahora hemos explorado la base científica y las señales que podrían indicar la presencia de tu doble cuántico. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? Aquí es donde todo comienza a volverse realmente interesante. Porque no se trata de una idea lejana o inalcanzable, sino de algo que puedes practicar desde esta misma noche. Jean-Pierre Garnier Mallet proponía un método muy simple, casi infantil en su sencillez. Antes de dormir, dirige una intención clara hacia tu doble. No es rezar, no es repetir 100 veces un mantra, no es inventar un ritual complicado. Se trata de formular con el corazón una pregunta o un pedido de guía. Por ejemplo, doble cuántico, muéstrame el mejor camino para resolver este problema. Ayúdame a tomar la decisión correcta respecto a mi trabajo. Guíame hacia la versión de mí que vive en paz y abundancia. Luego, simplemente te duermes. Y durante el sueño, según la teoría,
Tu doble explora futuros posibles y trae de vuelta información. Al despertar, lo importante es estar atento. Quizá no llegue como una visión mística, pero sí como una sensación, una idea repentina, un impulso claro. Aquí entran en juego 3 actitudes fundamentales. 1. Confort. No descartar de inmediato lo que sientas al despertar. Aunque parezca simple o ilógico, tu intuición sabe más de lo que imaginas. 2. Observar. Estar atento durante el día a coincidencias, frases que escuchas, oportunidades inesperadas. Tu doble se comunica en lo cotidiano. 3. Actuar. La guía no sirve de nada si no te atreves a dar el paso. La comunicación con tu doble no es pasiva, es un diálogo que requiere tu acción consciente. Recuerda, el doble te muestra, pero los pies que caminan son los tuyos. Y aquí volvemos al hombre de nuestra historia. Después de años de frustración, decidió seguir este método. Al principio dudaba, incluso se sentía ridículo escribiendo preguntas en un papel antes de dormir. Pero la desesperación lo llevó a intentarlo con seriedad. La primera noche, nada espectacular ocurrió. La segunda, tampoco. Pero la tercera, despertó con una idea inesperada: llamar a un viejo amigo con el que había perdido contacto. No sabía por qué, pero lo hizo. Ese reencuentro le abrió una oportunidad laboral que jamás había considerado. Y lo curioso es que no fue solo la oportunidad en sí, sino la cadena de decisiones que se desencadenaron después. Como si una puerta hubiera abierto otra, y luego otra. Cada vez que dudaba, repetía el ejercicio. Antes de dormir, pedir guía. Y aunque no todas las respuestas eran inmediatas, comenzó a notar un cambio profundo en su manera de percibir la vida. Dejó de sentirse víctima del destino y empezó a sentirse acompañado, como si realmente no estuviera solo. Y aquí está la clave: no necesitas ser científico ni místico para aplicar esto. Solo necesitas intención, confianza y constancia. Tal vez pienses, ¿y si me equivoco? ¿Y si todo esto no funciona? La verdad es que ya estás tomando decisiones todos los días, con o sin tu doble. La diferencia está en si eliges caminar a ciegas o con una guía silenciosa a tu lado. Ahora quiero que imagines tu propia vida. Piensa en ese problema que te pesa, en esa decisión que postergas, en ese sueño que parece inalcanzable. ¿Qué pasaría si esta misma noche, al cerrar los ojos, entregaras esa pregunta a tu doble cuántico? ¿Qué pasaría si mañana despertaras con una claridad inesperada? No tienes nada que perder y quizá todo por ganar. El hombre de nuestra historia no se convirtió en millonario de un día para otro, ni desaparecieron todos sus problemas. Pero sí ocurrió algo aún más valioso: recobró la esperanza, la confianza y la certeza de que no estaba condenado a repetir siempre el mismo ciclo. Hoy, cuando alguien le pregunta qué fue lo que cambió, sonríe y responde: aprendí a escuchar a mi otro yo. En el siguiente bloque, haremos un cierre poderoso. Vamos a resumir lo esencial y te dejaré una pregunta que podría cambiar la manera en que ves tu presente y tu futuro. Porque, al final, el verdadero poder no está en entender la teoría, sino en vivirla. Y la gran cuestión es: ¿te atreverás a escuchar a tu doble esta misma noche? Llegamos al final de este viaje. Y ahora, quiero que respires profundo y pienses en todo lo que has escuchado. Comenzamos con la historia de un hombre cansado, al borde de rendirse, que descubrió el concepto del doble cuántico y decidió darle una oportunidad. Esa decisión aparentemente pequeña abrió un camino de transformación. Y en su trayecto, quizá te viste reflejado, porque todos, en algún momento, hemos sentido ese cansancio, ese ya intenté todo y no funcionó. Luego exploramos la base científica, la teoría del desdoblamiento del tiempo propuesta por Jean-Pierre Garnier Mallet, que nos recuerda que el tiempo no es tan lineal como pensamos y que existe un otro yo que recorre futuros posibles para guiarnos en el presente. Hablamos de señales, de intuiciones,
de déjà vus, de esa voz interna que tantas veces ignoramos. Vimos cómo tu doble puede comunicarse contigo de formas sutiles, especialmente en sueños, cuando tu mente consciente se apaga y la puerta al intercambio de información se abre. Y finalmente, vimos la práctica, un método simple, accesible para todos, que no requiere rituales complicados. Solo intención, confianza y la voluntad de actuar. Porque tu doble puede mostrarte el camino, pero los pasos siempre serán tuyos. Ahora quiero que pienses en esto. Si realmente existe un doble de ti mismo que ya conoce los caminos posibles, ¿por qué seguir viviendo en piloto automático? ¿Por qué seguir tomando decisiones desde el miedo o la duda, cuando podrías abrirte a la guía de tu otro yo? Quizá esta misma noche sea tu oportunidad. Antes de dormir, formula tu pregunta, entrega tu preocupación, confía en que durante el sueño tu doble hará su parte. Y al despertar, escucha. No ignores las sensaciones, las ideas, las coincidencias. Dale valor a lo que recibes. Porque el mayor error no es no tener guía, sino no escuchar la guía que ya está contigo. Imagina lo que pasaría si miles de personas comenzaran a practicar esto con seriedad. Imagina un mundo en el que más y más seres humanos decidieran conectar con su doble cuántico, vivir desde la intuición y la coherencia, y actuar con confianza en vez de miedo. Ese mundo es posible. Y empieza contigo. Ahora quiero invitarte a algo muy especial. Esta noche, intenta hablar con tu doble cuántico. No necesitas creer ciegamente, solo abre un espacio de intención y escucha. Y mañana, cuando despiertes, observa lo que cambia. Y aquí viene mi pregunta final, una que quiero que respondas en los comentarios. ¿Te atreverás a dialogar con tu doble cuántico esta misma noche? ¿O prefieres seguir caminando solo, ignorando la voz de ese otro tú que ya conoce el camino? Cuéntame tu respuesta, porque quiero leerte. Y si ya tuviste alguna experiencia con intuiciones, sueños o déjà vus que luego se hicieron realidad, compártela aquí abajo. Tu historia puede inspirar a alguien más que necesita una señal. Recuerda, no estás solo. Siempre hay un doble acompañándote en silencio, esperando a que le des permiso de guiarte. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, comparte este video y, sobre todo, ponlo en práctica. Porque la teoría sin acción se queda en palabras, pero la acción guiada por tu doble puede cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo viaje. Y hasta entonces, escucha la voz de tu doble cuántico.